Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a este webinar, el webinar Retroalimentar para Crecer, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Educación. Con esta actividad queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar con esta actividad, les contamos que tendremos también un espacio para responder todas sus inquietudes una vez finalice la intervención de nuestras panelistas, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos sus comentarios y sus preguntas en los espacios de los cuales disponemos. Por ejemplo, si nos acompañan desde Facebook Live, les pedimos por favor escribirnos en el espacio de comentarios y si nos acompañan a través de Zoom, escribirnos en el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, el día de hoy tenemos el gusto de contar con estas panelistas que nos acompañan el día de hoy, Marta Adelaida Ramírez Rodríguez y Marta Isabel Tejada Sánchez. Les damos la bienvenida y les cedemos entonces la palabra para que iniciemos con esta actividad. Bienvenidas y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para iniciar. Listos. Bueno, en esta tarde vamos a hablarles sobre la retroalimentación desde un enfoque de mentalidad de crecimiento y les vamos a contar un poquito sobre nosotras. Yo soy Marta Ramírez, soy profesora del Departamento de Lenguas y Cultura y pues he estado trabajando en este tema de mentalidad de crecimiento unos 2 años junto con Isabel Tejada y Paula García. Hemos realizado investigación en, digamos, el rol que tiene la mentalidad en docentes y pues la idea hoy es solamente enfocar un pedacito de este tema tan importante que es el tema de retroalimentación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Isabel Tejada, yo soy profesora de la Facultad de Educación y como dijo Marta, hemos estado trabajando en este tema y particularmente quisiera mencionar desde nuestro grupo de investigación que es Educación para el Bilingüismo y el Multilingüismo. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá. Bueno, queremos iniciar por darles las gracias por acompañarnos hoy en este momento tan complejo que estamos viviendo en Colombia. Si están acompañándonos desde Colombia o de otras partes del mundo, pues de verdad les agradecemos que estén en este espacio pensado para nuestro crecimiento como educadores, pues en el tema de retroalimentación, pues que nos concierne a todos. Entonces les voy a contar un poquito sobre la agenda. Vamos a dividir esta agenda en 4 partes. Vamos a hablarles sobre cuáles son esas 2 mentalidades en la retroalimentación. Vamos a pasar a hablar particularmente en el elogio y estrategias, digamos, de elogio conectadas con retroalimentación y finalmente reflexionar sobre cómo podemos crear una cultura de retroalimentación a partir de una mentalidad de crecimiento y les estaremos compartiendo unos tips muy puntuales que pueden, esperamos, aplicar en sus contextos. Muy bien, entonces vamos a arrancar entendiendo qué es esto de las 2 mentalidades para quienes no están familiarizados con este tema. Entonces vamos a comprender un poquito la definición de las mentalidades que trabajamos. Entonces vamos a hablar de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento y les voy a dar como unas pautas para poder diferenciarlas. Estas son creencias, entonces vamos a empezar por allí. La mentalidad fija es la creencia de que mi inteligencia está determinada por la biología, es decir, desde que yo nací, esto está fijo para mí, y mi potencial está determinado pues desde ese momento. Entonces, todo lo que es mi potencial, mis habilidades, pues no cambian. Esto es la mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento, por otro lado, es lo opuesto, es creer que la inteligencia se puede desarrollar de forma permanente y
tener y que yo tengo, creer que yo tengo un potencial que aún no conozco, que puedo desarrollar. Esto es muy importante antes de que pasemos a la siguiente, es parte de la teoría de la psicóloga Stanford, y abajo ustedes pueden ver la referencia de su libro, que es el libro que hemos estudiado, entre otros, pero este es el principal, evidentemente, porque es su teoría, para basarnos en el trabajo que hemos desarrollado. Se llama Mindset, The New Psychology of Success. Dale. Entonces, unas características importantes que podemos decir que son tendencias de las personas que dejan que la mentalidad fija predomine en sus vidas. Entonces, estas son personas que tienden a evitar el fracaso, ¿sí? Como que tratan de no tomar riesgos para que no les toque confrontar un fracaso. Son personas que quieren parecer muy inteligentes, ¿sí? Entonces, pues, el saberlo todo, yo me las tengo que saber todas, ¿verdad? Son personas que evitan los retos, ¿sí? Y evitan sobre todo cometer errores, que esto es un tema importante para nosotras en el webinar de hoy. Se quedan con lo que saben hacer muy bien, o con lo que saben y hacen muy bien. Entonces son personas que se quedan, si ustedes quieren, en una zona de confort. Reciben la retroalimentación como algo personal, como si ustedes quieren un ataque personal, algo que tiene que ver con su personalidad. Y por último, son personas que no les interesa cambiar, ¿sí? Entonces aquí siempre hemos hecho la referencia con Marta y con nuestra colega Paula de esto del loro viejo no aprende a hablar, porque es un típico dicho de personas con mentalidad fija. Y por otro lado, la mentalidad de crecimiento son personas que están todo el tiempo queriendo aprender cosas nuevas. Esto es muy interesante porque es a lo largo de toda la vida, ¿sí? A pesar de la edad, que es un poco lo opuesto al dicho del loro viejo. Son personas que confrontan la incertidumbre, ¿sí? La aceptan como parte de la cotidianidad, la incertidumbre. Son personas que asumen los retos, no les tienen miedo o aprehensión a los retos. No temen fracasar y naturalizan los errores. El error es parte del crecimiento, es parte de vivir, es parte de la cotidianidad para poder aprender. Son personas que se esfuerzan por aprender, que comprenden que el aprendizaje no es algo automático. Esto es muy importante. Hay un esfuerzo detrás de todo proceso de aprendizaje. Y reciben la retroalimentación, que es nuestro tema de hoy, como información sobre las capacidades actuales. ¿Sí? Ya vamos a desmenuzar un poquito más esto que quiere decir. Si quieres, dale. Entonces, vamos a ver en este webinar las dos cosas, es decir, cómo vamos a tomar este marco de referencia conceptual que tenemos sobre mentalidades, cómo lo vamos a ver reflejado en particularmente la retroalimentación. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque me parece importante. Si bien nosotras venimos de un bagaje de educación y pedagogía, esto es algo que aplica para todo tipo de cargos y de funciones que ustedes desempeñen, de gestión, de manejo de grupos, de equipos, ¿vale? Porque esto va a tener unas implicaciones muy importantes pues, en el desarrollo de las capacidades de las personas con quienes ustedes trabajan. Dale. Entonces, ¿qué es la retroalimentación o cómo la estamos entendiendo nosotras particularmente en el marco de este webinar? Entonces, primero que todo, la retroalimentación es información, ¿sí? Que se ofrece en relación con el desempeño, ¿sí? En una tarea, en una acción, o con la comprensión, ¿sí? De un concepto, de una noción, de una idea. Es información que se le da a la persona sobre esto y es una consecuencia de esta comprensión, de esta acción que se realiza, por un lado. Esto lo dicen Haiti y Timperley. Y por otro lado, Wiggins nos trae una caracterización de esta noción que también nos parece muy relevante, y es que la retroalimentación es información que proporciona, en este caso al estudiante o a la persona que es mi contraparte, conocimientos directos que puede utilizar. Esta parte es súper importante. Yo tengo que dar información que le va a servir, que va a ser útil para esta persona. No solamente emito un juicio, te quedó bien, te quedó mal. No, voy a dar información que le va a servir. Ya Marta nos va a hablar más adelante de esto un poco más en detalle. Que puede servir en el desempeño actual, ¿sí? Como en el esperado, ¿sí? Entonces yo estoy observando a la persona que voy a retroalimentar para decirle, lo estás haciendo así, así, así en este momento y podrías hacerlo mejor, así, 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 ¿vale? Muy bien.
Dicho esto, nuestro enfoque en este webinar y desde la mentalidad de crecimiento, que es la noción que estamos trabajando, vemos la retroalimentación como una acción informativa que tiene un propósito formativo. Esto es muy importante y nuestra analogía al árbol y a las plantas pues tiene que ver con eso, pues que sirve para crecer. Bueno, entonces hablemos sobre el elogio que hace parte de la retroalimentación. O sea, normalmente iniciamos con el elogio y luego pasamos a dar esa información formativa para los estudiantes o para las personas con las que estemos pues trabajando este proceso de retroalimentación. Entonces el elogio se divide en tres tipos: el elogio a la persona, el elogio al producto y el elogio al proceso. Cuando hablamos del elogio a la persona, hay un enfoque, ¿cierto? O sea, estamos hablando específicamente de la persona. Es muy común ver o escuchar el verbo ser, ¿no? Es como ese, ponerle la etiqueta a la persona: eres muy inteligente, eres muy pilo o muy pila, eres buena, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es una de las maneras que realmente es muy común, ¿no? Eres un crack, o uy, qué crack. Escuchamos esto mucho cuando estamos elogiando a las personas. Entonces, esa es una manera. Otra forma de elogiar es el producto. Entonces, ya pasamos de no enfocarnos en esta persona como tal, sino qué es lo que está realizando, ¿no? Un ejercicio, las respuestas, un trabajo en particular, un producto, ¿no? Y aquí hay un enfoque más en el sustantivo, ¿no? Entonces aquí vemos unos ejemplos. Y finalmente existe el enfoque del elogio hacia el proceso. Entonces aquí ya nos enfocamos más en cuál es la estrategia que utiliza la persona o cuál es esa acción, ¿no?, que llevó a cabo para este elogio. Entonces, mostraste la creatividad, hiciste esto, demostraste una aplicación en X o Y cosa. Y aquí el enfoque es, pues como mencioné en la acción, vamos a hablar de verbos, ¿no? Entonces, un poquito como para retomar, hablando de la persona, es el verbo ser, es lo más común: eres X o Y. Producto, el enfoque al sustantivo, de qué estoy hablando, y el proceso, el enfoque a la acción. Y ha habido pues investigación en cuanto al elogio, y este es un ejemplo como de una de las primeras investigaciones que hizo Dwight con Carmens, y lo que encontraron es que trabajaron con estudiantes. A unos les elogiaron el proceso, a unos el producto y a unos los elogiaron como personas y los pusieron en una situación de fracaso. Entonces, se sabía que iban a fracasar, ¿no? Les habían elogiado anteriormente algo que hicieron bien y los pusieron ante una situación de fracaso, y lo que encontraron es que al elogiar a la persona, llegaron a un nivel como de incompetencia ante el fracaso, ¿sí? Entonces ya no querían volver a intentarlo, porque si a mí me dijeron que soy inteligente, pero fracasé, pues quiere decir que soy lo contrario, ¿no? O sea, si era inteligente porque lo hice bien, pues entonces ya no soy inteligente y ya no quiero intentarlo. Y esto se conecta pues con todo lo que les contaba a ustedes, Isabel, acerca de qué pasa cuando empieza a surgir esa mentalidad fija, ¿no? No quiero quedar mal, no quiero que crean que no soy inteligente, entonces ni para qué lo intento, ¿no? No quiero cometer un error, etcétera. En esta investigación, a quienes se les elogió el producto, llegaron a la mitad, así como lo ven ahí tal cual, como a la mitad. Algunos estaban muy como dispuestos a aprender del fracaso y otros no tanto. Y a quienes se les elogió el proceso, pues lo que descubrieron es que efectivamente estaban muy dispuestos a aceptar ese fracaso o esos errores como una oportunidad de crecimiento. O sea, tomaron em, el challenge, el desafío, como algo positivo para su crecimiento. Entonces, esto es algo muy importante, porque debe haber un enfoque cuando estemos elogiando al proceso, en principio,
si nos enfocamos en el producto, está bien, pero el proceso es mucho, mucho mejor, tiene muchos más beneficios, pero definitivamente queremos evitar a toda costa elogiar a la persona, ¿ok? Entonces eso es algo que queremos que con lo que se queden desde ya. Hay que evitar elogiar a la persona. Pensemos en qué están haciendo o cómo lo están haciendo, pero no decirles, eres inteligente, ¿no? O sea, no ponerlos en una mentalidad fija con cómo nos estamos comunicando. Bueno, entonces, ¿cuándo debemos elogiar? Pues lo ideal es elogiar cuando las personas están saliendo de esa zona de confort. No tiene sentido elogiar algo que le es fácil a la persona, porque pierde el sentido del elogio. ¿Sí? Como, ay, sí, me estás diciendo algo que yo ya sé. Entonces, no queremos sobre elogiar, ni elogiar por elogiar, sino realmente darle un sentido a ese elogio cuando vemos que esas personas, ya sean nuestros estudiantes o nuestros colegas, etcétera, estén saliendo de una zona de confort y que estén realmente esforzándose en un proceso. Y bueno, ¿cómo debemos elogiar? Richie y Lee nos dan 3 maneras en que debemos elogiar y nosotros consideramos que son realmente muy valiosas, que es el esfuerzo, la estrategia o la persistencia, y les voy a dar un ejemplo concreto para cada uno. Entonces, cuando estamos hablando del esfuerzo, pues tal cual como lo dice la palabra, queremos es reconocer qué es lo que está haciendo esa persona, qué ha hecho con el producto que me está entregando, o con el ejercicio, o con ese proceso, qué está haciendo, ¿no? Entonces es importante pensar en el esfuerzo y elogiarlo. También la estrategia. Entonces, si voy a elogiar un proceso y reconozco que hay unas estrategias o unas habilidades que el estudiante ha utilizado que funcionan, es importante reconocerlas. A veces, como docentes o como personas, nos enfocamos mucho en como que no funciona, ¿no? A veces ni elogiamos, nos enfocamos como en lo que no funciona o lo que falta, y a veces realmente nos hace falta reflexionar, ok, ¿qué hizo bien para que lo siga haciendo? Y finalmente, una tercera manera de elogiar es la persistencia, porque a veces, pues hay situaciones en que no se está logrando el objetivo, pero la persona le ha dedicado tiempo y hay un esfuerzo, pero hay una dedicación, o sea, se le nota esa persistencia, y reconocer la persistencia también hace una diferencia en la persona. Así, el producto o el proceso que estábamos buscando no se ha logrado, es importante también reconocer la persistencia. Ahora, aquí, estas son 3 maneras de elogiar. Podríamos, si quisiéramos, tener un elogio que contiene las 3, o podríamos trabajar con una o la otra. Realmente depende, por supuesto, de la situación y del contexto y de lo que estemos revisando para retroalimentar. Entonces, algunas recomendaciones importantes aquí que he mencionado: elogiar el proceso, no a la persona, o sea, tachemos ese elogio de persona, no más elogios a las personas, ojalá. A elogiar aspectos que el estudiante o que la persona sea capaz de modificar, ¿sí? Que seamos muy conscientes de qué es lo que estamos elogiando, ¿sí? Y esto aplica tanto para el elogio como para la retroalimentación, ¿no? Ya decirle al estudiante que debe mejorar, que sea algo que pueda realmente modificar. Ojalá que el elogio sea lo más genuino posible, que esté conectado al contexto, a la persona, que no sean frases, digamos, que estoy haciendo copy-paste, sino que pues tenga un elemento personalizado. Evitemos los sobreelogios, ¿no? Hacer preguntas es algo muy positivo cuando estoy elogiando. Por ejemplo, si veo que un estudiante mío aplicó una estrategia de aprendizaje que había aprendido en mi clase, puedo hacerle una pregunta de, bueno, ¿y cómo llegaste a escoger esta estrategia sobre otra? Entonces ahí se convierte el elogio en una conversación muy fructífera para el estudiante también.
y ser específicos. Entonces, ahí la especificidad viene con las estrategias que ya hemos mencionado, más ese feedback o esa retroalimentación de qué puedes mejorar. Te estoy elogiando lo que veo que está bien, pero te voy a decir realmente qué puedes mejorar y ojalá cómo lo puedes mejorar. Vale, entonces entramos ya a esta parte hemos hablado, me parece importante hacer esta aclaración aquí, principalmente del elogio, porque el elogio, como Marta decía, solemos darle un sinónimo a la retroalimentación con el elogio. Entonces, para nosotras era muy importante desglosar qué significa el elogio desde la mentalidad de crecimiento, porque no es solamente dar un adjetivo, decir te quedó muy bueno, te quedó así, así, sino de verdad complementar ese elogio con una información y darle a ese elogio también una perspectiva, una caracterización mucho más detallada como lo vimos. Entonces, ahorita lo que queremos hacer es compartir con ustedes algunos, pues he visto que varios han comentado sobre estrategias, qué estrategias tenemos. Bueno, les vamos a compartir un poco de esto. Más que decirles cómo dar feedback per se, contarles lo que hemos hecho nosotras. Y lo que hemos recogido de nuestra experiencia es que es necesario crear una cultura de retroalimentación con mentalidad de crecimiento y una cultura de retroalimentación, como les decía, no solamente a nivel educativo, sino a nivel de los entornos en los que ustedes viven, ¿no? Esto es importante incluso replicarlo a nivel lo más cercano posible con las personas que uno vive, porque uno se está retroalimentando todo el tiempo. Si quieres, sigue. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En una cultura donde se retroalimenta desde una mentalidad de crecimiento, nuestros estudiantes se retan, no le temen a fracasar ni a sus errores y saben que pueden crecer su aprendizaje. Así que esto es una traducción del inglés, pero lo hacen crecer. Esta parte es muy importante porque si lo volvemos un hábito, ¿sí? Retroalimentarse, pues esto es algo que efectivamente va a tener unos frutos más adelante en los estudiantes, va a haber menos estas prácticas que tenemos de silencios cuando hay una pregunta que se lanza a la audiencia. Esto es mucho temor al error, por ejemplo, al fracaso. Y vamos a tener también menos esta resistencia y esta reticencia a que las personas se den feedback entre ellos, cosa que nos pasa mucho a los profes cuando queremos hacer ejercicios de coevaluación. Es un ejercicio que resulta a veces muy poco fructífero y muy poco exitoso porque las personas no están en una cultura de retroalimentación, estamos en una cultura supremamente vertical y jerarquizada, donde el profesor es el que tiene que decir cómo le quedó. Entonces, esto es parte de esta mentalidad, es decir, tenemos que cambiar eso, volvernos lo más horizontales posibles, ¿sí? Y hacer más ejercicios de heteroevaluación, de coevaluación, donde todos participen, más que solamente la evaluación que viene del profesor o de la profesora. Entonces les vamos a mostrar con Marta algunas estrategias que tenemos para dar esa información del feedback, de cómo mejorar en el desempeño, esa valoración que viene del feedback con el elogio desde nuestras prácticas. Bueno, entonces uno de los primeros como tips que queremos compartirles es enseñar a dar retroalimentación como un tema importante dentro de nuestras clases, independientemente de cualquiera que sea la materia que enseñamos, brindar un espacio donde podemos conversar con nuestros estudiantes y hablar sobre buenas prácticas o sobre maneras en que podemos comunicarnos para retroalimentar es importante. En mi caso, bueno, aquí ven una nota visual, es un ejemplo de pues, algo que he compartido con mis estudiantes en mi clase de inglés y es decirles, miren, durante toda esta clase ustedes van a estar retroalimentando porque hay coevaluación, por supuesto hay un proceso de autoevaluación y bueno, y ahí entra el autodiscurso, que no, no vamos a ahondar en eso en esta sesión, pero pues eso también hace parte como de cómo nos hablamos, desde qué mentalidad, y brindarle a los estudiantes
el lenguaje para que retroalimenten y hacer una reflexión más profunda sobre estas prácticas es importante y a la larga trae unos beneficios que se ven en cómo ellos se comentan, cómo hablan, cómo retroalimentan la misma clase con uno mismo. Entonces, esta es una de las prácticas que recomendamos. O sea, no dejarlo para que lo aprendan en otro sitio, sino si podemos de verdad empoderarnos en el tema de retroalimentar, aprender las prácticas, expresiones y demás, y enseñarles a ellos, pues estamos haciéndoles un bien a todos. Otra estrategia es consensuar en qué momento, digamos que queda bien brindar retroalimentación, y les quiero dar un ejemplo, el medio y el momento. Les quiero dar un ejemplo y es como ahora estamos trabajando desde la virtualidad con mis estudiantes. A veces en clase yo les pregunto específicamente si prefieren que yo los retroalimente enfrente de todo el mundo, o sea, que haya momentos, digamos, de retroalimentación individual enfrente de los demás para que todos aprendamos del error del otro, o si prefieren que sea de manera privada. Y con esto lo que he visto es que efectivamente hay estudiantes que prefieren el comentario privado, y pues uno, si uno está conectado en un Zoom, pues uno puede enviarles el comentario, ¿cierto? En privado y no decirle enfrente de todo el mundo, pero también he visto que hay varios que no les incomoda, y eso tiene que ver con lo que mencionaba Isabel de la cultura, ¿no? Crear una cultura de retroalimentación y como un espacio seguro donde los estudiantes sientan que pueden cometer errores libremente y que esto lo único que va a hacer es aportar a su proceso de aprendizaje. Entonces, esto tiene que ver mucho con la empatía, con conocer a nuestros estudiantes, conocer o las personas con las que estamos eh, viviendo este proceso de retroalimentación, conocer si hay ciertas situaciones donde tal vez esto no va a caer bien, y creo que por aquí no lo voy a hacer público, no es el momento, o la persona está en un proceso como de aprender a aceptar su retroalimentación, etcétera. Entonces es importante consensuar ese medio, o sea, no que sea solo el profesor que decida, no es que yo lo voy a hacer así, sino quisiera hacerlo de esta manera, ¿ustedes qué les parece? ¿Están de acuerdo? O como, ¿no? Esa conversación. Entonces, este se conecta con el anterior, porque si hay un espacio para hablar sobre la retroalimentación y enseñarles de retroalimentación, pues hemos abierto un espacio de comunicación donde hay claridad en cómo se puede llevar a cabo este proceso. Bueno, otra estrategia o tip es brindar la retroalimentación de forma útil y oportuna, ¿sí? Entonces, como ya vimos al inicio, retroalimentar es proveer información, entonces, sobre el proceso primordialmente, con una meta clara. Esto es súper importante, no solamente pues dar una información porque sí, sino que de verdad ustedes piensen en un propósito, en una meta para dar esa información sobre ese desempeño, cómo valoran ustedes ese desempeño o la comprensión de esa idea, noción, concepto, como hablábamos al principio. Es muy importante que sea útil, y ahí parte esta idea de utilizar los errores como oportunidades de aprendizaje. Marta lo va a abordar en un momentico también. Y otra cosa muy importante es que, sobre todo para los profes y para las personas que tienen como gestión de equipos, la retroalimentación, si la pensamos desde una cultura de retroalimentación, debe ser continua, no debe ser como yo voy a esperar a que me mandes la tarea, lo que yo te pedí para darte retroalimentación. Eso ya no es retroalimentación, porque pues eso ya es una evaluación, yo te estoy evaluando lo que me mandaste, ¿sí? Te puedo dar una información, pero la idea es que si estamos en una cultura constante de estarnos dando, retroalimentando, pues sobre el proceso tiene que mejorar antes de yo esperar al último momento para que me entreguen aquello que yo estoy esperando. Entonces, esto es muy importante, es oportuna y es útil, le sirve a la persona lo que yo le estoy diciendo. También otra estrategia muy importante es escuchar activamente. ¿Esto qué quiere decir? Un poco va en la línea de lo que Marta les estaba comentando hace un momento. Uno, para poder sintonizarse
con la persona que va a retroalimentar, debe establecer un ejercicio de escucha primero para poder saber por dónde alinearse, dónde está ese ejercicio de empatía que uno debe ejercer. ¿En qué consiste la escucha activa? ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos eh, diseñados cognitivamente para reaccionar y es como apagar ese cerebro reactivo que tenemos un momento, escuchar con atención, atención plena, lo que llamamos mindfulness, ¿sí? Y no intentar reaccionar, responder con estas respuestas que son por lo general de costumbre, de hábito que tenemos, y prestar más atención a lo que dice la persona. A veces uno está como acostumbrado a que no haya silencios en las interacciones. Esto puede ser algo bien particular, pero cuando ustedes ejercen ese silencio entre la persona con la que están interactuando, esto genera pues un tiempo para pensar lo que usted va a decir, lo que le van a responder, etc. Esto es lo de la atención plena, mindfulness. Reformulen lo que la persona quiere o lo que la persona puso en ese ejercicio, en esa tarea, yo estoy viendo, o en ese correo que mandaron, yo estoy viendo que dices esto, esto y esto, y luego ustedes pueden parafrasear, ¿sí? Con base pues en lo que la persona dice, reformar, parafrasear, pues van mucho de la mano, son prácticamente acciones muy, muy contiguas. Y algo que es muy importante es antes de asumir que la persona no hizo lo que ustedes estaban esperando, pregunten qué entendió, por ejemplo, hagan preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué esperabas con esto? ¿Qué expectativas tenías? ¿Cómo lo entendiste? Esto ayuda muchísimo a que esa retroalimentación sea dialógica, sea pues bidireccional y que también pues permita a la otra persona activar esa agencia que decíamos ahorita para no esperar que pues tú me tienes que decir todo lo que yo tengo que hacer, sino que yo también puedo proponer. Bueno, otro tip es el de dedicar un tiempo específico para revisar, asimilar y discutir la retroalimentación. Una estrategia pues muy específica que he utilizado, por ejemplo, en mis clases es abrir el espacio con los estudiantes para que revisen, ¿sí? No enviarles la retroalimentación de algún trabajo, alguna actividad y bueno, revísenla en la casa y entonces miramos, sino abro el espacio y estando conmigo les doy los minutos, ¿no? Ese tiempo para revisar, entonces revisen, es clara la información, es clara la rúbrica o la lista de chequeo, tómense un momento, entonces normalmente pues como estamos todos conectados digitalmente, les pongo musiquita, entonces al finalizar la canción me cuentan si tienen alguna duda y pues cuando se abre el espacio de alguna duda, empezamos a discutirlo, a revisarlo, a aclararlo y pues queda, digamos, dentro de esa conversación y ese espacio la claridad de que uno como docente también puede equivocarse al retroalimentar, ¿no? Puedo que yo haya visto algo y con una rúbrica o con unos criterios claros el estudiante me diga, no, profe, mira, aquí está. Entonces, ese espacio es importante y creo que a veces por como la falta de tiempo de cubrir contenidos, no abrimos estos espacios y marcan una diferencia realmente muy grande. No tiene que ser toda una sesión, pueden ser 10, 15 minuticos, pero dedicados a revisemos, asimilemos y discutamos. Y pues por supuesto, mucho más adelante, si esto ya ha sido aclarado, pues la clase y la información va a fluir pues mucho mejor. Otra reflexión que hemos tenido es la de celebrar el error y con esto nos referimos a naturalizarlo y naturalizarlo se da a través del discurso que nosotros trabajemos en clase, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es un poco para ustedes, ¿cómo ven los errores? O sea, si un estudiante comete un error, ¿cómo lo ven? ¿Lo toman como la oportunidad de aprendizaje? Con el discurso les dicen, ay, no, buenísimo, listo, revisemos esto y vamos a aprender. O sea, como de verdad esa celebración de emocionarse porque hay un error y podemos aprender del error versus nadie puede equivocarse en mi clase, yo no puedo equivocarme, ¿no? Y quedarnos un poquito como en esa mentalidad fija.
con el tema del error. Entonces, sí, aquí la invitación es a revisar cuál es ese discurso que nosotros estamos teniendo realmente con el error, qué le decimos al estudiante en el momento que comete el error. Y ahí nos vamos a dar cuenta si nos inclinamos más hacia ese enfoque de crecimiento o si nos inclinamos más al enfoque fijo de no está permitido equivocarse. Bueno, esta parte es súper importante porque tiene que ver con cómo organizamos esa información que vamos a proveer. Entonces, es muy importante que para poder dar una retroalimentación útil, clara, a tiempo, es importante tener criterios preestablecidos y claridad sobre las expectativas que es lo que les decía también anteriormente. O sea, si hay claridad de parte y parte, pues la retroalimentación va a ser aprovechada mucho más. Esto es un ejemplo de algo que hacemos también en nuestras clases, son las listas de chequeo, ¿sí? Entonces se espera, ¿qué se espera de la persona en ese momento? Entonces, cuando se establece una lista de chequeo, es un documento, una hoja de ruta que es muy, muy abordable, es fácil de seguir, de compartir y ayuda mucho a orientar y a desarrollar la agencia que les comentaba hace un momento. También es importante brindar retroalimentación con generosidad. Esta es la parte como más crucial porque no estamos acostumbrados a esto, por eso hablamos del elogio al inicio, porque es que solemos decir esto está bien, esto no está bien y dar como un pequeño comentario y ya está, pero a veces los profes podemos tenerle mucha resistencia al tema de, uy, es que eso me va a tomar mucho tiempo, ¿sí? O sea, ¿cuánto me voy a demorar yo si le echo tantos párrafos a cada estudiante? Efectivamente toma tiempo, es algo que no podemos desconocer, pero conforme esto se convierte en una cultura, en una práctica permanente de nuestras pues, prácticas pedagógicas, valga la redundancia, es algo que ya, por un lado, pues yo no puedo dejar de hacer, para mí ya es muy importante dar retroalimentación así, eh, y no puedo tampoco desconocer lo que está pasando con mis estudiantes. Y esto es como, eh, si ustedes quieren responder con el mismo esfuerzo que ellos también le pusieron a la tarea o a la acción que están dando. Entonces, esto es un ejemplo de una retroalimentación que yo hice en una clase para un portafolio y esto era una retroalimentación de la entrega intermedia del portafolio, entonces pues lo puse así, pues en qué consistía la retroalimentación, aspectos para reforzar y aspectos para mantener. Esos aspectos para reforzar es donde puede mejorar efectivamente y aquello que está haciendo bien. Entonces allí evidentemente pues entra el elogio dentro de esas estrategias que estábamos diciendo ahorita, el esfuerzo, la persistencia y demás. Y en los aspectos para reforzar es, bueno, yo qué información le voy a dar a esta persona para que pueda avanzar y que su entrega siguiente pueda ser mejor. Entonces, generosidad es amplitud y lo que les decía, conforme esto se vuelve un hábito, una cultura para ustedes, ustedes ya lo sistematizan, ¿sí? Sistematizan cómo dan ese feedback. Entre más claros tengan los criterios, más fácil será para ustedes sistematizar y organizar esas frases que ustedes utilizan, ese discurso, como mencionaba Marta, que ustedes utilizan para poder dar un feedback generoso, que la persona lo reciba de forma puntual, específica para ella, particular, pero que también les ayude a ustedes como para ir configurando esta práctica en las actividades que suelen hacer. Bueno, y otra estrategia que vemos que puede funcionar muy bien es abrir un espacio de conversación sobre la retroalimentación recibida de parte de los estudiantes hacia uno, ¿sí? O sea, aquí hemos estado hablando de retroalimentar al estudiante, pero pues también entra, bueno, ¿y qué pasa cuando el estudiante me está diciendo a mí cómo voy con lo que estoy haciendo? Entonces, este es un ejemplo pues, de una forma y es trabajar con la herramienta Padlet, tener unas preguntas muy específicas y luego ir comentando lo que van contando, ¿no? Entonces aquí ven un ejemplo de qué podría mejorar, es anónimo y pues hay una respuesta, digamos, como es un poco conversado digitalmente,
pero también algo que hago es comentar, o sea, en una sesión comentar y decirles, bueno, entonces vamos a ir, les voy a ir contando que como cuál es mi reacción a estos comentarios, y esto lo que permite también es aclarar las decisiones que uno toma para ciertos, ¿no? Para ciertas sesiones, lecciones, estrategias, etcétera. Eh, y brinda mucha claridad porque a veces uno no se da ese espacio para contarle a los estudiantes por qué uno decidió utilizar X o Y estrategia, diseñar X o Y clase o lo que sea. Y lo he visto como algo muy fructífero. Por supuesto, no es fácil. O sea, no voy a decir que esto es, no, no, o sea, uno se está poniendo en una situación de como de evidencia y como de vulnerabilidad, ¿no? De decir, ok, me estás diciendo esto y te estoy contestando, pero es algo de verdad, es muy positivo abrir estos espacios, y los estudiantes cuando terminan estas sesiones lo que hacen es que agradecen, como, oye, profe, gracias pues, por escucharnos, gracias por contarnos por qué haces tal o cual cosa, y pues se abre, por supuesto, esa oportunidad de mejora para uno. Eh, y pues finalmente está la estrategia de la autoevaluación. Entonces aquí hay un ejemplo, Isabel les mostraba un ejemplo de los criterios claros con una lista de chequeo. Yo también trabajo listas de chequeo. Y algo que ha funcionado muy bien es que los estudiantes tengan que, sobre la misma lista de chequeo, ¿cierto? Marcar dónde creen que están, algunas veces con comentarios muy específicos, y luego puede haber otro tipo de conversación con la autoevaluación del estudiante. Entonces uno ahí se da cuenta que estudiantes, digamos, pues se dan muy duro al momento de evaluarse, y que estudiantes no están haciendo una reflexión. Entonces, ahí la retroalimentación, como es conversada también, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo por esto, oye, no, mira, tú dices que, no sé, que te sacas un 0,25, pero yo creo que realmente te mereces un 5 por esto y esto y esto. Entonces, le permite a uno eh, que sea como bidireccional la retroalimentación a partir de una reflexión del estudiante. Entonces, esta es una práctica también que les recomendamos y que se puede hacer pues de muchas maneras. Este es solamente un ejemplo. Bueno, entonces con eso pues cerramos nuestra sesión de tips sobre retroalimentación, y vamos a abrir el espacio para preguntas. Entonces aquí hay unas preguntas. Isabel, no sé si quieras comenzar. Vale, empecemos. Bueno, muchas gracias porque hay una presencia bastante amplia el día de hoy entre Facebook Live y estaba viendo. Bueno, Sonia, hola Sonia, qué chévere que estés acá. Nos preguntas que por qué solo hablamos del elogio y por qué no nos referimos como a lo que estamos haciendo como solamente valoración en vez de elogio. No sé, Marta, si tú quieres abordar ahí, yo tengo un comentario al respecto. Bueno, yo creo que pues aquí digamos que las prácticas de retroalimentación recomiendan que exista algún tipo de elogio antes de decirle al estudiante qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Entonces, por eso los ponemos juntos. O sea, la retroalimentación incluye el elogio, pero a veces no. Entonces, a veces lo que hemos visto que pues en diferentes contextos educativos es que la retroalimentación suele solamente enfocarse en lo que el estudiante está haciendo mal, por ejemplo, ¿sí? Y no lo que está haciendo mal y lo que puede hacer para mejorar, sino como esto, mira, aquí te taché los errores, no, lo siento, lo sacaste mal y tu nota es tal, y como que no se está abriendo un espacio para reconocer al estudiante lo que está haciendo bien, que es importante, ¿sí? Y digamos que la investigación... bueno, ha habido distintas investigaciones en distintos contextos que nos han arrojado como resultados si está bien o si no está bien el elogio. Lo que se ha encontrado es que, claro, si elogio, lo grande que se ha encontrado es que si se elogia a la persona, o sea, definitivamente estamos haciéndole un mal.
Y el proceso y el producto, pues, lleva como que el estudiante quiera seguir trabajando, ¿no? Como reconoce algo que hago bien. Entonces, por eso hablamos del elogio, pero no estamos solamente hablando del elogio, sino tienes que acompañar ese elogio con qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Y ahí se puede juntar con esas estrategias de elogio también, de reconocer cuál es la estrategia que pueda hacer mejor, ¿cierto? Entonces, sí, ese es como, digamos, la intención no es solamente enfocarlo en elogio, sino juntar el elogio con esa manera de mejorar. Exacto, y yo creo que eso que dijo Marta, quiero reforzarlo, es súper importante porque si bien pareciera que nos estamos enfocando en lo positivo, es porque justamente la tendencia es a ver el error y no celebrarlo, sino decir, esto fue lo que te quedó mal y ta, ta, ta. Entonces, queremos como darle mucho protagonismo al elogio en nuestro enfoque por esa razón, porque es que creo que nos falta más reconocernos, no, cuando hablamos del elogio, yo creo que es algo muy interesante porque no es que todo el tiempo estemos como, sí, súper, qué bien, todo muy chévere, sino que de verdad el elogio es como muy razonado, muy analítico, no solamente decimos súper, qué bien, y como dijo Marta, que me parece muy importante que nos quedemos con esa idea porque así nos educaron a todos, yo creo, y es con el elogio a la persona, decirle a la persona, eres muy inteligente, eres muy pila, es que es una persona súper pila, eso ya a la persona de alguna forma la condena para el resto del desarrollo de sus habilidades o de su potencial. Entonces, muy chévere que nos hayas planteado eso, Sonia. Eh, Bueno, bueno, yo aquí dale, veo una sí, pregunta de Paula Ayala. sí. Gracias, Paula, por esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo moderar esos elogios cuando un estudiante está acostumbrada a eso? Entonces, creo que lo primero es como la reflexión de cómo estoy elogiando, ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Estoy elogiando a la persona? ¿Estoy elogiando el proceso o estoy elogiando el producto? Y, digamos, empezar a modificar ahí. Pero si la persona está acostumbrada a ese elogio, muy seguramente lo que se ha hecho es que se sobreelogia, o sea, se le está elogiando sobre algo que no implica un esfuerzo, que no implica salir de la zona de confort, entonces ya se vuelve, o sea, el día a día, ¿no? Entonces ahí lo primero es pues dejar de elogiarla todo el tiempo porque se vuelve un tema conductivista, como que hay personas que solo hacen las cosas por el elogio, entonces se pierde todo el sentido de ese elogio y pues lo vemos mucho en primaria, ¿no? Con los estudiantes de primaria que empiezan a hacer las cosas porque mi profe me va a elogiar y me va a decir que está bien en vez de que haya como un proceso más crítico sobre lo que están haciendo. Entonces, pues no, si está acostumbrada, pues algo está pasando. O sea, ¿por qué me acostumbré al elogio? Seguramente me estaban elogiando demasiado, cosas que no ameritan, ¿cierto? Pero recuerden también pues que podemos acompañar el elogio con preguntas. Entonces ahí puede haber como una conversación distinta a partir del elogio. Ujú, exacto. Marta, hay varias preguntas que están relacionadas con retroalimentar a grupos grandes. Esto es algo que ya nos han abordado también, nos han dicho antes también. ¿Tú qué dirías que has hecho? No, como hay varias preguntas, no las veo exactamente, pero Sí, la yo ya pregunta es, recogí, ya hice como un barrido y recogí que hay varias que dicen como retroalimento grupos grandes o en el caso pues como de salones grandes. ok. Bueno, pues uno puede abordar con algunos de estos tips que les íbamos mencionando, por ejemplo, el de abrir el espacio, ¿sí? Para que haya asimilación, revisión, etcétera. Esto es abrir el espacio grupal para poder, digamos, todos reflexionar a partir de lo que están aprendiendo. Eso es digamos, una estrategia que podemos implementar. Si hay grupos muy grandes, o sea, aquí grupos pueden ser muchos, demasiados estudiantes para un espacio, digamos. Eh, una buena práctica es que el profesor recoja cuáles son los elementos en común que surgen, digamos, de un ejercicio con los estudiantes y hacer una sesión de retroalimentación de manera general, o sea, no de tú Isabel o tú Pepito, sino, ok, estuve revisando los trabajos de todos y noté unos patrones
de temas que debemos trabajar. Entonces, revisémoslos entre todos, ¿sí? Entonces, se puede hacer de manera como anónima, o sea, yo puedo mencionar cuáles fueron los errores, pero no necesariamente decir quién. Y aquí entra el tema que mencionábamos de la empatía, de tener en cuenta el contexto, de consensuar cómo voy a dar la retroalimentación, o sea, poner retroalimentación en escarnio, o sea, ponerlo público, se puede de verdad sentir como un tema de escarnio y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esa es otra estrategia que se puede trabajar. O con grupos, la coevaluación o la retroalimentación entre los estudiantes funciona muy bien. Si ellos tienen los criterios claros, los puede uno poner en grupos más pequeñitos y que entre ellos se retroalimenten, pero eso tiene que ver mucho con la cultura. O sea, si uno ha creado esa cultura de está bien cometer errores, está súper chévere, qué bueno que hoy nos vamos a enfocar en reconocer estos errores y aprender de ellos entre todos con amabilidad, y decirnos las cosas, digamos, como en un ambiente seguro, pues eso funciona muy bien también. Ujú. Exacto. Y creo que algo muy importante acá es que ustedes tienen que autoconocerse. Esto que les mostrábamos nosotras de las listas de chequeo, Marta les mostró una lista con stickers, yo les mostré otra, es ir descifrando esos sistemas que les sirven a ustedes como profesores, para ustedes también poder testearlos con los estudiantes. Es importante porque si yo tengo una lista de chequeo que me puede funcionar muy bien, yo la puedo poner al servicio de mis estudiantes para que hagamos el ejercicio de retroalimentación o de evaluación en conjunto. Entonces, este tipo de sistemas ayudan, a veces no tiene que ser como todo el párrafo, utilizar otros mecanismos también puede ayudar como a generar esa variedad y llegarle a todos al mismo tiempo. Pero en efecto es un reto, pero sí, sí es posible también. Hay un par de preguntas que me parecen importantes. Una es que yo la quiero generalizar. Nos hablan acá de alguien que, por ejemplo, si estás en el consultorio jurídico y esta persona comete un error grave que puede pues, afectar a un tercero, ¿cómo hacer allí? ¿No? Me parece que eso también nos ha pasado con el caso en medicina, que cómo hacían. Entonces, me parece importante también hablar de eso. Y otra pregunta que está relacionada con... em, ya te ubico la del consultorio, dice, su error conlleva a un aspecto, ¿sí? ¿Cómo abordarla? Su error en el consultorio jurídico conlleva un aspecto que afecta gravemente a un tercero. ¿Cómo abordar la retroalimentación cuando están en esas prácticas, por ejemplo? Si quieres, voy de pronto Sí, contestando dale. esa. Sí, sí, y mientras ubico la otra, que es que están llegando varias y están como... Sí, sí, sí. Yo creo que Sí. ahí partir de la pregunta es importante, o sea, que haya eh, como permitir que haya un proceso de pensamiento Ujú. crítico de parte de la persona, puede llevar a que la persona se dé cuenta del error sin que uno se lo diga, ¿no? Entonces, bueno, mira, trabajamos en este caso, ¿cómo ves tú que esto, o cómo ves cómo nos fue, o cómo ves que esto pudo haber afectado X o Y cosa? Bueno, ahí cada uno en su materia puede como hacer unas preguntas mucho más específicas, pero definitivamente incluir la pregunta, pues le quita a la persona que está retroalimentando toda la responsabilidad. O sea, aquí yo puedo de a poquitos irle sacando esa información, a partir de preguntas que los hacen reflexionar y llegar a esa conclusión por ellos mismos. Yo creo que en este caso, si es algo así como realmente delicado y también pues uno conociendo a la persona, yo recomendaría el uso de preguntas. No sé, Isa, si tú tienes alguna otra recomendación Sí, ahí. sí, no, a mí me parece súper importante esto porque evidentemente los grados de las disciplinas allí son distintas, pero yo sí creo que es muy importante que la persona que es como el tutor de la práctica se anticipe estas cosas, por ejemplo. Entonces, como ese ejercicio de retroalimentar o realimentar, como lo queramos llamar, yo creo que esto pues en español tiene las dos, pues la traducción de feedback es un poco ambiguo.
tiene uno que anticipar que esto también puede pasar. Si es un error que no ha pasado antes, pues es evidente que no es fácil anticiparlo, pero sí, yo creo que cuando hay un riesgo que puede afectar a un tercero, lo más importante es que en el ejercicio de las instrucciones, los criterios que uno establece, pues tratar de anticipar esto. La persona que está ejerciendo esa práctica, en este caso la consultoría, sea consciente también a través de ejercicios de mindfulness, ¿saben? Esto es muy, muy importante porque cuando las personas entran en modo automático, también responden y reaccionan pues de una forma que pues responde un poco como a la inmediatez. Entonces esto sería como algo, mis 2 centavos que aportaría allí. Ya para ir cerrando, porque tenemos que cerrar, hay 2 comentarios súper valiosos. Uno de cuando el grupo es apático, cuando el grupo no recibe o la persona como que no está interesada, ni siquiera le importa el elogio. Pues mi perspectiva sería que hay que seguir intentando, buscando mecanismos para que la persona se anime y se motive. Cuando hay apatía, es porque algo más allá de lo que ustedes están haciendo, no solamente la retroalimentación, no está funcionando como debería ser. Entonces, tratar de buscar en el entorno, en el ecosistema, bien sea laboral o el escolar, tratar de buscar pues esa parte en la que ustedes pueden aportar para que mejore ese pues, o cambie ese malestar, esa apatía. Y por último, en cuanto a la cultura, tanto para el entorno laboral como para el entorno escolar, es algo que es poco a poco. O sea, nosotras les venimos hablando de algo que ya llevamos años trabajando y todavía vemos personas que tienen esa resistencia, que todavía no se prestan para estos ejercicios. Entonces, con mucha paciencia, de verdad, yo creo que es una de los grandes aprendizajes. Lo hemos logrado y los estudiantes a veces nos responden, nos dicen, nos gusta mucho el feedback, como Marta les mostró, pero a veces no nos dicen nada y pues eso también es parte del aprendizaje, vamos con paciencia. No sé si quieres reaccionar a algo más, Marta, o ya Pues creo veo que muchas preguntas, muchas gracias por todas estas preguntas. Desafortunadamente el tiempo realmente es muy corto. algunas, sí, algunas las alcancé a responder por escrito para Yo que también miren dónde algunas. escribieron. Ajá, Sí. súper. Pero bueno, queremos como para cerrar contarles que estamos ofreciendo un curso que inicia el 25 de mayo justamente sobre mentalidad de crecimiento para transformar la educación, que contiene el elemento de comunicación, pero contiene pues varios elementos. Es un curso de mucha reflexión, es un curso, digamos, que realmente nos lleva como docentes a repensar, o sea, para transformar la educación es porque realmente nos lleva a repensar qué estamos haciendo y cuál es el efecto de nuestra mentalidad en los contextos en los que nos movemos. Y pues bueno, aquí está la información si están interesados. Yo creo que de educación continua también les pueden compartir esta información. No sé si los de educación continua van, Claro que sí. van a Sí, decir de algo. hecho por el chat les acabamos de compartir el enlace por si quieren conocer más del curso, pero adicional. Ay, Estela, te dejamos de escuchar. Ya. Perdón. En este momento les estamos compartiendo también por el chat un enlace porque pues queremos contarles que si se quieren inscribir en este momento, quieren iniciar su proceso de inscripción en este curso, nuestro equipo de telemercadeo está en este momento disponible para comunicarse con ustedes y poderles dar más información sobre el mismo. Ese enlace que les compartimos es un formulario corto. La idea es que allí nos dejen sus datos para contactarlos de forma inmediata. ¿Listo? Bueno, y ya para terminar esta actividad, antes de irnos, también queremos compartirles por el chat, otra vez, nuevamente les estaríamos compartiendo en este momento un nuevo enlace. Este enlace es el enlace de la página de contenidos digitales. En esta página van a poder encontrar los webinars que tenemos programados durante el mes de mayo. Muy especialmente los queremos invitar la próxima semana, el jueves a las 6 de la tarde, a el webinar Cómo financiar mi empresa. Este es un webinar que hace parte de un ciclo de charlas que tenemos exclusivo para emprendedores, así que esperamos poder contar también con su participación en esta actividad. Y adicional, el martes 18 de mayo a las 6 de la tarde tendremos el webinar Cómo determinar si mi empresa ha tenido un buen desempeño financiero. También hace parte del ciclo de charlas para emprendedores. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Isabel,
Marta, a ustedes muchas gracias por sus intervenciones. Sabemos que han sido muy valiosas para nuestros asistentes y a la Facultad de Educación también les agradecemos haberse sumado a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos y a todas. Que tengan buen resto de tarde. Lo mismo para ustedes, que tengan una feliz noche. Nos vemos entonces en un próximo evento. Hasta luego.